Bueno, en este proyecto es muy importante escuchar la voz de todos los actores y por supuesto los estudiantes son definitivos en escuchar la voz. Además se ancla también en una de las claves del IDEP, que es escuchar los niños y las niñas. Por eso diseñamos una metodología desde la cartografía social que permitiera a los estudiantes también aportar su voz al estudio. Se hicieron dos tipos de cartografías, de las que le voy a hablar son las cartografías del territorio en recorrido histórico. Básicamente lo que buscamos con estas cartografías es, a partir de una imagen dada, en este caso 3 tipos de escuela: una escuela de principios de siglo, una escuela que de alguna forma promueve un ciudadano cívico para la nación, una escuela, un segundo tipo de escuela que es de mediados, finales del siglo XX, es una escuela que promueve una relación más abierta con la ciudad y una escuela que promueve mucho más derechos, y una escuela de principio del siglo XXI que es una escuela abierta definitivamente a la ciudad, que reconoce el derecho a la ciudad y que potencia un ciudadano un poco más garante de sus derechos y consciente de sus derechos. Con esos 3 tipos de escuelas hicimos una escenografía particular y nos sentamos con 3 grupos de estudiantes de ciclos 3 al 5, es decir, estamos hablando de jóvenes, niños de 12 a 17 años. Con ellos nos dividimos en 3 grupos y cada grupo analizó un tipo de escuela. ¿Qué pasaba en esa escuela en términos culturales? ¿Cómo concebía esa escuela al sujeto? ¿Cómo era la relación con el docente? ¿Qué tipo de prácticas usaban, por ejemplo, con relación a los castigos, a la participación? ¿Cómo era mirado el cuerpo desde ese tipo de escuela? ¿Cómo era mirada la estética juvenil o infantil desde ese tipo de escuela? Y los jóvenes lo que hacían era ubicar desde el imaginario. La imagen le daba pistas. Desde esa imagen, desde esa escenografía, empezaban a analizar todo este tipo de escuela y al final, ¿qué de ese tipo de escuela todavía persistía en la suya? Entonces, muy interesante, porque al final lo que vamos encontrando es que la escuela de hoy, su escuela, tiene un pedacito de cada tipo de escuela. Todavía tenemos algunas prácticas de principios de siglo, todavía tenemos prácticas de escuela de mitad de siglo, y el deseable sigue siendo la escuela del siglo XXI, una escuela abierta, sin muros, con relación con la ciudad, una escuela donde el estudiante es asumido como un sujeto pleno de derechos, pero digamos que en general el ejercicio facilitó que los estudiantes repensaran su escuela y se soñaran la escuela del futuro.
Gracias.